no voy a pedir que levanten la mano los que se encuentran cansados, frustrados, para no tener algunos pies que se levanten o alguna cosa así también. Pero, pero este es un sentimiento que con mucha frecuencia nos invade. Como que sentimos que a pesar de todo lo que hacemos, de pronto de las cosas que intentamos, de todo el esfuerzo que le colocamos, a veces sentimos que ya como que no damos más, que las cosas no salen, que no vemos lo que quisiéramos ver, que quizás algunas cosas muy elementales de las que quisiéramos disfrutar, no las disfrutamos, no las tenemos. Y por eso he titulado nuestro acercamiento al texto de esta forma, una reflexión, porque eso es lo que vamos a hacer. La dinámica de hoy va a ser un poquito distinta a la exposición de un texto. Vamos sencillamente a hacer como una especie de visual panorámica de este mensaje profético. Entonces, la idea es invitarles a reflexionar en torno a esto. Quizás por alguna circunstancia, cualquiera que sea, te encuentras frustrado, te encuentras cansado, te encuentras como que ya no das más, como que, reitero, no siempre estamos así, pero creo que con más frecuencia de lo que quisiéramos, ¿no? Nos asaltan ese tipo de situaciones. Y observe por favor el verso 27. Note el verso 27. Capítulo 40, verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, Israel, ¿por qué te expresas así? ¿Por qué tienes esa sensación? ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué se ha apoderado de ti ese sentimiento? No, mi Dios, mi camino está escondido de Jehová. ¿Sí? Es como que el Señor se olvidó de mí. O sea, sí, yo estoy por acá como abandonado, sí, yo creo en Dios y que pero parece como si Dios se hubiera olvidado de mí. Y de mi Dios pasó mi juicio. Y observe la traducción de la nueva versión internacional, quizás en este punto es un poquito más claro. Observe cómo traduce este versículo. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? No, es otra traducción de este mismo versículo desde la nueva versión internacional. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Pero es cierto que a veces nos pasa, como que decimos, Señor, pero ¿no te das cuenta que es injusto lo que me están haciendo? ¿No te das cuenta, Señor, que sí, ya yo me arrepentí de eso y ya es como hora, ¿cierto? De que me eches como una manito. Y uno siente como que no, que el Señor no ve y no toma en cuenta nuestros derechos. Y el profeta recoge esta expresión de frustración del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Escuche, ¿qué es lo que está viviendo Israel en ese momento? Ellos han ido al exilio, fueron llevados al exilio por la invasión de Nabucodonosor. Y es muy interesante porque cuando ellos van al exilio, Dios les promete que van a regresar. Pero los años han pasado y no regresan. Y hay varios agravantes que se conjugan. Primero, ninguna nación que fue llevada al exilio regresó. Ninguna. Recuerde que estamos hablando de Judá. Ni siquiera Israel, el reino del norte que fue llevado al exilio, nunca regresó. Nunca regresó. Y ahora Dios le dice a Judá, le dice, pero ustedes van a regresar. Pero resulta que ellos fueron exiliados por Nabucodonosor, los babilonios. Pero el imperio babilonio ya fue derrocado por el imperio de los medos. Y el imperio de los medos ya fue derrocado por el imperio de los persas. Y ellos siguen en el exilio. O sea, hay tres imperios que ahora los han dominado, pero la situación de ellos no ha cambiado. Y, y uno puede entender por qué el pueblo vive esa sensación de abandono.
de fracaso, de culpa. Claro, el Señor se olvidó de nosotros. Dios se olvidó de nuestro camino, nos abandonó a nuestra propia suerte. Pero te reitero, ¿no les suena como familiar esta queja del pueblo de Israel? A veces incluso nos asusta cuando este tipo de pensamientos nos asaltan. Si uno dice, Señor, perdóname, no debería pensar así. Pero eso es lo que estamos sintiendo. ¿A quién queremos engañar, cierto? Esa es la frustración y nos sentimos muy identificados con esa sensación del pueblo que se recoge ahí en el versículo 27. Pero les dije que quería hacer toda una reflexión de este capítulo 40, porque este versículo 27 está enmarcado en medio de una declaración profética que es sencillamente espectacular. Entonces, ahora sí, acompáñeme al versículo 1, vamos a mirar rápidamente otra vez. No nos vamos a detener en muchos detalles, pero sí quiero que hagamos un recorrido bien interesante. Capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido. Otra vez el Señor les dice, mire, el tiempo es cumplido, tranquilos, van a volver. Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Nota. Uno lee este versículo y le cuesta trabajo pensar que hay un versículo 27 por allá abajo, ¿cierto? Describiendo esa situación de angustia, de desolación, ¿no? ¿Por qué nos asalta permanentemente un sentimiento de esta naturaleza? Uno mira alrededor y el panorama que apreciamos es desolador. La situación del país, las reformas aprobadas y las planteadas, quizás nos privan de soñar con un futuro mejor. El deterioro de la salud que a veces experimentamos, ¿cierto? Que como que uno a veces no es consciente y de pronto descubre, ¿no?, que hay afecciones de salud que no nos permiten ser los mismos, las complicaciones laborales, a veces el esfuerzo que hacemos en nuestro trabajo no cosecha la gratificación que esperaríamos, ¿cierto? Y uno dice, y tanto trabajar y tanto darle y vea, y ahora como que la retribución es menor, las injusticias, los cuadros de corrupción, la inflación, el crecimiento de la inseguridad y la inestabilidad, ¿no? Todo esto parece asfixiarnos. Y entonces uno dice, es natural que nos sintamos así. Es natural que la frustración, que la desesperación venga. Por ejemplo, esa sensación de que no somos imprescindibles.
que incluso el cariño y el respeto van dando paso a otras prioridades. A ver, me explico. A veces uno en el marco de la familia, en ese rol de padre, de madre, los hijos comienzan a crecer, ¿no? Y esa sensación de que ya, ya no nos... bueno, aquí hay varios que seguramente han pasado por eso, ¿cierto? Y no es malo, pero eso nos golpea, ¿cierto? Eso nos termina golpeando, como que uno dice, fuera de a eso le sumamos la pérdida de capacidad por el paso inclemente del tiempo. Y, y surge esa lucha interior de confiar en lo que creemos, en contraste con lo que vemos todo el tiempo. Y esta es la reflexión que hace la nación, ¿no? Les decía, ninguna nación que fue al exilio había vuelto. ¿Por qué nosotros íbamos a volver? ¿No es nuestro Dios el mismo Dios de Israel, del reino del norte? Y ellos no regresaron. ¿Por qué nosotros sí debemos creer que vamos a... Y repito, los años que van pasando, los imperios, el uno tras el otro, ellos tienen una ley, ellos conocen una promesa que han recitado por generaciones, pero no pasa nada. No pasa nada. Y entonces esa queja y ese lamento, cuando lo analizamos, parece como justificable. Pero la profecía viene precisamente para recordarnos que a pesar de esa situación, Dios siempre tiene la última palabra. Aleluya. Él tiene el control de todo y sobre todo del tiempo. Y en medio de esta reflexión, una reflexión desde el cansancio y la frustración, vamos a apreciar una sencilla invitación que nos hace el Señor. Pero bueno, vamos a aprovechar toda, digamos, el contenido, la carne que tiene este texto. Y vamos a echar una miradita rápida, tratando de enfatizar la acción divina que nos permite ver con claridad cómo Dios mira nuestra realidad. Otra vez, esa realidad caótica, desesperante, en la que no hay salida, en la que todo parece empeorarse cada día. ¿Cómo la ve Dios? Y poder apreciar su soberanía y su control. Entonces, esa es la situación de Judá. Y Dios les hace varias invitaciones a través de este mensaje profético. Y vamos a tomarlas para nosotros en esta mañana. Amén. La primera de ellas, déjate abrazar por el consuelo de Dios. Déjate abrazar por el consuelo de Dios. En medio de esa aflicción, en medio de ese desencanto, en medio de esa frustración, déjate abrazar por el consuelo de Dios. Y este es, digamos, el primer énfasis del mensaje profético para una nación completamente desconsolada, completamente sumida en una frustración. Nota cómo arranca el texto: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle, ¿no? Pero nota la manera, en estos primeros versículos, uno se imagina una profecía que se da a gritos. El Señor dice, levanta la voz y no sé qué, y todos esos primeros 12 versículos, 11 versículos que leímos, es como una profecía dada a gritos. Y este parece ser el primer grito de ese mensaje profético. Están vueltos nada, están frustrados, sin esperanzas. Entonces viene el grito del Señor que les dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Y escúchame esto. Yo te cuento que nunca lo había analizado de esa manera, pero consolar es una acción propia y única de Dios.
No hay verdadera consolación si no es de parte de Dios. Nosotros podemos tener con alguien una identificación empática, ¿sí? Alguien pierde un familiar y nosotros vamos y le damos un abrazo de consolación. Pero escucha, lo acompañamos y todo lo demás, pero nada de eso transforma la condición interior de esa persona. Ahora está bien acompañarle, estar ahí, de alguna manera sentir, tratar de sentir un poquito su dolor y todo lo demás. Pero escúchame esto, la verdadera consolación solo viene de Dios. Y te voy a explicar por qué. Es que consolador es un nombre de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el Paracleto, es el consolador. O sea, no es que Dios nos da consuelo, es que Él es consolador. ¿Sí? Entonces, la única acción consoladora auténtica es la que viene de Dios, que alivia el dolor, la angustia y siembra en nuestro corazón esperanza. Reitero, nosotros estamos identificados con esa acción empática de identificación, de compañía, ¿no? Pero escuche, note el texto y lo vamos a hacer muy rápidamente. Mira, el consuelo de Dios incluye más que un acompañamiento empático. Y quiero mostrarte así rápidamente por lo menos 5 cosas que el texto nos muestra que incluye el consuelo de Dios. Primero, el consuelo de Dios incluye perdón. El consuelo de Dios incluye perdón. Ahí en el verso 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado ¿qué? Es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Porque una de las cosas más duras en esos momentos de aflicción es el sentimiento de culpa, ¿o no? Si usted está pasando una crisis financiera, usted dice: es que yo no he sido fiel, es que yo no he sido generoso ni con mi mamá, ni con mis hijos, con razones que estoy en esta llevadera. Y entonces uno empieza, ¿no? Uno empieza, si usted está en una situación, por ejemplo, de salud, uno dice: no, es que yo a veces, y es que la forma como, es que yo no hago ejercicio, es que yo no sé, yo no me cuido, es que esto, y uno comienza a darse látigo, ¿cierto? Y una de las cosas duras cuando uno está viviendo esa situación es la culpa. Pero el consuelo de Dios incluye perdón, incluye perdón. Su pecado es perdonado, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Descansa en el Señor, descansa en el Señor. Él en Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados, aleluya. Pero el consuelo no solo incluye perdón, sino que incluye también revelación. Revelación. Esto es fascinante, porque cuando yo soy consolado por el Señor se muestra a sí mismo. Y nota lo que dice el verso 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. El consuelo de Dios en medio de la aflicción nos permite reconocer la manifestación de su gloria, la revelación de sí mismo. Recuerda lo que aprendimos fue en la serie anterior o en la otra o en la, bueno, no recuerdo ya, que la voz de Dios viene fundamentalmente para revelarnos a Dios. Para revelarnos a Dios. El consuelo de Dios trae revelación. Pero el consuelo de Dios también incluye palabra. Porque es la palabra de Dios con la que somos establecidos, la que finalmente fortalece nuestra vida. Nota al final del verso 5 cuando habla de que se manifestará la gloria de Dios, que toda carne le verá, dice: porque la boca de Jehová
ha hablado, porque la boca de Jehová ha hablado. Y finalizando el verso 8 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. El consuelo de Dios también incluye su palabra. Esa palabra que viene a recordarnos, escucha, que hay una verdad que nos gobierna, que está por encima de la realidad que hoy vemos. Ese es el efecto de la palabra. La palabra, repito, viene a recordarte que hay una verdad que nos gobierna, que se sobrepone a la realidad que hoy vemos. Pero el texto también nos muestra algo espectacular, y es que el consuelo de Dios también incluye visitación de Dios. Ved aquí al Dios nuestro, al Dios vuestro. Al final del verso 9, verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Es en esos momentos de aflicción donde a través del consuelo divino somos visitados por la presencia gloriosa del Señor. Y esa presencia que nos habita entonces se torna real. Y esas verdades que usted ha sabido toda la vida comienzan a convertirse en una convicción que lo mueven, que lo levantan, que lo restauran. El consuelo de Dios trae visitación del Señor. Esta era la angustia del pueblo que salía a los ríos de Babilonia y que no podían alabar a Dios. ¿Cómo alabaremos a Dios en tierra extraña? Y el Señor les dice, es que yo soy Señor de toda la tierra, de toda la tierra. Pero hay un detalle más que podemos apreciar en el texto, y es que el consuelo de Dios también incluye cuidado y pastoreo. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esta es una declaración de esas que uno aprecia con mayor claridad en los momentos en que uno se siente completamente golpeado. Porque hay momentos en que necesitamos dejarnos abrazar por el consuelo de Dios. Sí, hay momentos que Dios quiere que estemos en el frente de la batalla y que reprendamos las tinieblas y que le hablemos a los impíos de la gracia de Dios, de las buenas nuevas y todo. Pero hay momentos en que Dios quiere que nos dejemos abrazar por su gracia. Esos momentos en que ya no damos más, en que sentimos que nuestras fuerzas se agotaron, en que todo, quizás muchas de las cosas que soñamos parece que se desmoronan. No te sientas mal por abandonarte en los brazos del Señor, dejarte cuidar y pastorear por Él. Reitero, el consuelo de Dios es la manifestación del Paracleto. El Consolador es su nombre. Y como el Señor lo dijera, o el mismo Señor Jesús lo dijera cuando le presenta a sus discípulos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que ahora no solo estaría con ellos, sino en ellos, en ellos. Ese que intercede todo el tiempo y nos permite sobreponernos a esos momentos oscuros que estamos viviendo.
Este es un recurso de la gracia que tenemos en nosotros. Escúchame, que tenemos en nosotros. En nosotros. Nada fuera de ti puede perfeccionarte. Todo lo que Dios ha diseñado para perfeccionarte ya está dentro de ti. Te fue dado en Cristo Jesús. Por eso el Consolador está en nosotros. Es un recurso de gracia que está en nosotros. Déjate abrazar por el consuelo de Dios. Y luego, el segundo aspecto que quiero destacar en el marco de esta reflexión, en esos momentos de angustia, de frustración, donde sentimos que no damos más, recibe dirección y fortaleza en la voz de Dios. Ese otro recurso, además del consuelo, es su voz, su palabra. Recibe dirección y fortaleza en la voz de Dios. Cuando nosotros estamos en momentos así, actuamos impulsivamente, cometemos locuras, en medio del desespero, tomamos decisiones, matrimonios de años se acaban en medio de una situación de desespero. Una persona decide vender, comprar, qué sé yo, locuras que a veces cometemos en medio de situaciones. ¿Por qué? Porque la presión de la circunstancia es tan asfixiante que nos sentimos obligados como a reaccionar. Y es peligroso reaccionar por el impulso de las circunstancias. Nosotros los hijos vivimos dirigidos por la voz de su palabra. Y eso es lo que el Señor le dice a la nación a través del profeta. Si usted observó en la lectura que hicimos de estos primeros 11 versículos, es reiterativo el hecho de escucha la voz. Voz, levanta la voz y habla de la voz. Sí, Judá, estás vuelta a nada, estás angustiada, crees que las promesas de Dios no se van a cumplir en ti, pero escucha nuevamente la voz de Dios. Hay un mensaje insistente de parte de Dios a que su pueblo le escuche. Están frente a una realidad con matices de imposible. No hay referente delante de ellos. Repito, ninguna nación ha vuelto. ¿Por qué vamos a pensar que nosotros sí? No hay ningún referente que les invite a sentir esperanza, ¿cierto? Todos los indicadores están en contra. Sin embargo, Dios les dice, decile a voces que su tiempo ya es cumplido. Cumplido. El consuelo no es dado para que se resignen a vivir como están. El consuelo viene para que te llenes de confianza en lo que Dios ya hizo. Decirles que su tiempo ya es cumplido. Ya, escúchame. Voy a repetir esto. El consuelo no viene para que te resignes a vivir como estás. El consuelo viene para que te llenes de confianza en lo que Dios ya hizo. Esta es la palabra del Señor para ti hoy. Él quiere que aprecies la dirección de su voz. No te dejes llevar por la presión de las circunstancias. Deja que la luz de su lámpara ilumine tu camino, porque ella es lámpara a nuestros pies. Amén. Y reitero, en esta primera parte, donde la insistente voz de Dios es como tan puntual, podemos ver con claridad por lo menos 3 grandes intenciones de la palabra de Dios que viene en medio de estos momentos de frustración. Ojo, estamos hablando de recibir dirección y fortaleza de la voz de Dios. Y en estos primeros versículos, repito, hay por lo menos 3 grandes intenciones de la voz de Dios. La primera de ellas
Dios habla y declara que su gloria quitará todo obstáculo. Uy, pero es que es una montaña impresionante de cosas, de situaciones. Dios habla para recordarte que su gloria quitará todo obstáculo. Amén. Y este versículo es hermosamente gráfico. Escuche. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, si hay un camino que está así medio choneto, se va a enderezar para que sea más fácil transitar, ¿cierto? Luego dice, todo valle será alzado y todo monte bajado, bájese todo monte y todo collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Nota la figura tan espectacular que está siendo dibujada por el mensaje profético. O sea, todo eso que tú ves que no te deja andar, que no te deja moverte, que no te deja avanzar, todo eso que tú ves como imposibilidades que se han sumado, la palabra de Dios viene para declarar que su gloria quitará todo obstáculo. Aleluya, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Y serán arrasadas todas esas imposibilidades por la voz de Dios. Quizás ahora solo ves sombras, crisis, desesperanza, puertas cerradas, obstáculo, enfermedad, diagnósticos contrarios, pero la palabra es dada para quitarlo todo y que puedas apreciar la grandeza del Dios Todopoderoso. La boca de Jehová ha hablado. Pero lo segundo que apreciamos, recuerda, no olvides, estamos recibiendo dirección y fortaleza de la palabra de Dios. Entonces viene primero, esa palabra viene para quitar todo obstáculo. Dios declara que todo obstáculo será quitado. Lo segundo es que Dios habla y declara, Dios habla para recordarnos que Él cumple sus promesas. Que Él cumple sus promesas. Escúchame, para recordarnos, porque es que se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida que Él cumple sus promesas. Y mira lo que dice ahí a partir del verso 6, voz que decía, da voces. O sea, la voz que te invita a gritarlo, ¿no? Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que tengo que gritar? ¿Qué es lo que tengo que anunciar? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, que la hierba se seca, la flor de marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente la hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Permanece para siempre. Todo parecía indicar que la nación desaparecería en el exilio, como todos los demás pueblos, incluso como el reino del norte. Todo parecía indicar eso. Quizás después de la caída de los babilonios, la expectativa de que ya, no, se posicionaron los medos y la cosa siguió. Y ahora caen los medos y se posicionan los persas y la cosa siguió. Pero Dios les recuerda que el tiempo ya se ha cumplido, que aunque sus ojos sigan viendo una realidad caótica delante de ellos, en el propósito eterno la liberación ya fue dada. El retorno es un hecho, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Yo no sé qué necesidad estás experimentando hoy, pero Él es tu proveedor. Él ha suplido todo lo que necesitas. Yo no sé qué situación estás viviendo hoy, pero Él es tu guardador. Su brazo no se ha cortado para bendecir. Él ha cumplido todo lo que ha prometido. Aleluya.
Y por eso lo imperativo que es refugiarnos en la palabra en estos momentos de frustración. Pero les dije que había por lo menos 3 énfasis de esa palabra que provee dirección y fortaleza. Y es que Dios habla para invitarnos a confiar en su cuidado y su protección en todo este proceso. Y nota lo enfático de esto. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas. No temas. Pero ¿cómo no temer? Si todo parece en contra. ¿Cómo no temer si las ventas se cayeron, si las entradas se redujeron, si la situación, si la inseguridad, si esto, si lo otro? ¿Cómo no temer? He aquí que Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y el texto que leíamos hace un momento: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Escúchame, no estamos a merced de las circunstancias. Quizás en ese lugar donde estás, no aprecian los tantos años de trabajo que has dedicado a esa empresa. Y las fuerzas comienzan a cerrarte, como a cerrarse, como empujándote. Y otra vez, es inevitable esa sensación de decepción. Toda mi vida sembrada aquí, mi trabajo, y ahora sencillamente. Pero tu provisión no viene y nunca ha venido de esa empresa. Él es tu proveedor, aleluya. Y quizás hoy no tengas a final de mes un cheque de esa empresa, pero todos los días tendrás el cuidado y la protección de Dios, aleluya. No estamos a merced de las circunstancias. No estamos a merced de la sabiduría o la insensatez del gobierno de turno. No, 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 no. Nosotros estamos seguros en los brazos del buen pastor, aleluya. Él apacentará a su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. En su seno los llevará. Y pastoreará suavemente a la recién parida. Ese es nuestro Señor. Esa es la promesa que hoy su palabra nos recuerda. Esa es la invitación que nos hace a confiar, a descansar. Claro que sí. Como les decía hace un momento, era casi normal, natural, casi que lógico que Judá sintiera esa situación de frustración, de abandono, desesperanza. Nos vamos a morir aquí, vamos a desaparecer en el concierto de las naciones como le ha pasado a todos.
Nuestros hijos se van a diluir en medio de esta cultura pagana. No hay esperanza de retorno. Pero la voz de Dios viene a través del profeta y le insta, como que lo sacude y le dice: levanta la voz, grita, recuérdales que yo estoy ahí, que su tiempo ha sido cumplido. Aleluya. Yo no sé qué situación estás atravesando hoy. Yo no sé si tiene que ver con alguna presión económica, alguna situación laboral, alguna frustración en tu salud, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Lo que yo sí quiero invitarte en esta mañana es a que te dejes abrazar por el consuelo de Dios. Déjate abrazar por el consuelo de Dios y recibe la dirección y fortaleza en la voz de Dios. Esa voz que viene para anunciarte que Dios quitará todo obstáculo. Esa pila de problemas que tú ves delante de tus ojos, todo valle será alzado, todo monte y collado será bajado, todo lo torcido será enderezado y se manifestará la gloria de Dios, porque la boca de Jehová ha hablado. Ha hablado. Él cumple sus promesas y podemos confiar en su cuidado y protección. Vamos a dejar ahí. Hay un par de cosas más que quiero mencionar, pero quisiera parar aquí un momento, porque creo que necesitamos darle un espacio a la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero invitarte por un momento a que ahí en silencio permitas que el Espíritu Santo de Dios procese en tu interior esta palabra. Quizás al igual que Judá, tú tienes todas las justificaciones del mundo para sentirte cansado, frustrado, quizás angustiado y encerrado por las circunstancias. A veces nos asalta la decepción. Trabajamos tanto en esto, hicimos tanto en aquello, le dimos tanto y finalmente nada pasó. Escúchame. Escúchame. Tu tiempo ya ha sido cumplido, dice el Señor. Él está perfeccionando en ti todo lo que se ha propuesto hacer. Y no son las circunstancias a tu alrededor las que tienen la última palabra. Dios viene para recordarte que en ti se cumplirá todo lo que Él soberanamente ha dicho. Yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Y quiero invitarte a que ahí quizás en un ejercicio espiritual
tú puedas sentir como el abrazo consolador del Señor rodea tu espalda y se enlaza alrededor tuyo para recordarte que Él cumple su palabra en ti. Señor, gracias. Perdónanos por ese sentimiento que a veces nos asalta, de frustración, de cansancio. Sí, creemos que Dios es poderoso, pero ¿por qué no pasa nada conmigo? ¿Por qué los problemas parecen multiplicarse cada vez más? ¿Por qué las situaciones en vez de resolverse parecen hacerse cada vez más graves? Hoy quiero, Señor, ser abrazado por ese consuelo que trae perdón, que trae revelación, que trae visitación, que trae cuidado, que trae pastoreo, que trae la palabra de Dios. Yo quiero ver las cosas como tú las ves, Señor. No puedo negar la situación caótica que hay a mi alrededor, pero quiero descansar en el cuidado amoroso de un pastor que cuida de su rebaño como lo haces tú, Señor. Yo oro para que la fortaleza del Señor, el consuelo de Dios, se haga una realidad en la vida de cada uno de tus siervos, Señor. Y que podamos, en medio de el valle de desesperación en el que hoy estamos, apreciar la mano poderosa que siempre ha estado sobre nosotros, guiándonos hacia el destino que has preparado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque aunque otros no cumplan sus promesas, esa es tu naturaleza, Señor. Un Dios que cumple todo aquello que ha dicho. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.